Ahora vamos a leer algunos fragmentos de tu nota que ya has mencionado al comienzo del programa, en La Derecha Diario, muy buena por cierto, donde expones la hipocresía y la arbitrariedad de la Unión Europea para aplicar la ley, mostrando claramente su sesgo ideológico. Esto lo podemos relacionar con lo que dijo Buxadé en Lo que falla la comunidad, diciendo, la Comisión Europea admite que retiene los fondos de ayuda económica de Hungría por sus políticas conservadoras. El dinero que le corresponde a Hungría del Fondo de Recuperación COVID-19 está retenido hace casi un año por las autoridades europeas, por la aprobación de una ley de protección infantil, según admitió el comisionado Paolo Gentiloni. Es de importancia aclarar que este dinero es recaudado a través de las transferencias anuales de los países miembros al Consejo Europeo, por lo que en definitiva no es un subsidio, sino una retribución por la cuota pagada en tiempo y forma. La excusa que utilizaron en su momento las autoridades europeas fue la falta de rule of law, justicia independiente y la poca transparencia política que tenía el país, como si Hungría fuera Venezuela, Nicaragua o hasta la Argentina misma. En todo momento, negaron que fuese por la Ley de Protección de la Infancia que aprobó el Parlamento húngaro y que tanto revuelo había causado en la Unión Europea, clasificándola incluso como ley anti-LGTB. Sin embargo, cuando el Parlamento Europeo quiso inspeccionar la independencia judicial y la libertad de prensa en Hungría, la mayoría de los legisladores coincidieron en que no se encontraron pruebas de ello, aunque un puñado de diputados de extrema izquierda o progres afirmaron lo contrario y recolectaron supuestas declaraciones de algunos periodistas y jueces denunciando persecución política. Bueno, repasando un poco tu nota, Sergio, ¿qué nos puedes decir sobre esto frente a los desafíos y problemas que Buxadé describió en su rueda de prensa? Bueno, al final yo creo que esto es política. Lo digo en mi nota y lo digo en diversas intervenciones porque es que tú lo ves y es obvio que es una cuestión política. Primero, se dijo que el tema del rule of law. Y yo me pregunto, ¿qué país europeo verdaderamente hace y tiene la separación de poderes real que se exige la Unión Europea? Alemania, el ministro de Justicia escoge a él mismo el Consejo General del Poder Judicial. Luego, en España nos repartimos directamente el Consejo General del Poder Judicial, los cogemos a dedo en el Parlamento, que vienen los políticos y dicen, pues yo quiero este y este. Pueden escoger hasta 10 jueces de los 12 que hay. Entonces, a mí me gustaría saber qué tipo de transparencia y qué tipo de rule of law buscan, ¿no? en la Unión Europea, porque si lo hacen con Hungría, si a mí es que no me parece mal que lo hagan. Dice, mira, nosotros tenemos una serie de criterios que es el rule of law. Vale, hacedlo, pero hacedlo con todos los países, no lo hacéis solo con uno. Es que entonces lo que estás reflejando y lo que estás mostrando es que hay una falta de justicia real y es meramente política. Porque es lo que digo, si tú lo quieres hacer con todo el mundo, pues vale, yo te respeto, porque al final es como lo que es un grupo que tú entras voluntariamente, nadie te obliga y tienes que cumplir y acatar sus normas. Eso yo lo entiendo. Pero si tú no exiges el mismo tipo de garantías para todos los países, por el simplemente de tener otra ideología, el que tiene la culpa eres tú. Luego, que se dice también que hay falta de libertad de prensa. Recientemente, Rodrigo Ballester subía a su Twitter una imagen de un medio húngaro que estaba a favor de la inmigración ilegal y pegaba carteles sobre la inmigración legal, estar a favor, etcétera, etcétera, en las principales ciudades, ¿no? O, por ejemplo, yo estuve en Hungría y en los periódicos, porque fui con
estuve a veces con amigos húngaros y ellos me lo decían, dice, mira, todos estos periódicos que ves aquí hablan mal del Fidesz, que es el partido de Víctor Orbán, y de Orbán. Y que eso no es totalmente real. Yo recuerdo que aquí en España se han vetado 2 medios de comunicación e hicieron una carta a toda la izquierda del Parlamento diciendo que esos medios no podían entrar o que no. Y cuando entraban o le hacían alguna pregunta decían, nosotros no respondemos a medios mediáticos de la ultraderecha o algún tipo o burbuja mediática de la ultraderecha o algo así, ¿no? Al final parece ser que si eres de ideología progresista, pues te puedes saltar esa transparencia. El tema de la corrupción, que dices tú, pero si España ha sido uno de los países más corruptos de la Unión Europea, Portugal también, en Grecia también, Francia también, o sea, al final, ¿qué tipo de transparencia, ¿no? ¿Qué quieres que haya si han habido en todos los países europeos y en los demás países europeos has dicho que son asuntos del país y no puedes entrar porque es soberanía propia, pero con Hungría y Polonia sí? Entonces, es todo el rato intentos políticos de desestabilizar a Hungría y a Polonia porque son modelos alternativos que funcionan. Al final funcionan realmente y lo estamos viendo, ¿no? Y eso es lo que al final tienen más miedo porque están viendo que hay modelos alternativos que no son los progresistas, que se puede conseguir el éxito económico, el éxito social, el éxito demográfico, etcétera, etcétera. Entonces ha habido una solución alternativa y han dicho, ojo, cuidado, que con esto pues pueden cambiar nuestros países y que se acabe nuestro chiringuito. Entonces por eso están yendo con tanta fuerza y bueno, parte de ello también yo supongo que lo dirigirá, lo dirige George Soros en una nota que también publiqué en La Derecha Diario y que luego, Candela, tú traduciste para el Instituto de Varsovia. Salieron varias entrevistas filtradas en medios húngaros de exdirectores de la exdirectores o exmiembros de Open Society Foundation o de otros medios progresistas admitiendo que este tipo de organizaciones les invitaban, pero tenían que hablar mal de Hungría o cuando tenían que entrevistar a ciertas personas, pues le daban a esas personas y de eso no se podían escapar, ¿no? Entonces, sinceramente es eso, es una decisión política que no corresponde a lo que dicen y al principio decían que era por esto, ¿no? Por el rule of law, la falta de transparencia en corrupción o la falta de transparencia administrativa y Orbán dijo que no, que eso no era así, que seguramente era por la ley de los menores. Yo también lo dije en su momento, que obviamente no, y todos los progresistas se me tiraron encima, no, es que en los fondos europeos dice que es por el rule of law, por tal, no sé qué, digo que no es así. Y hasta que no ha salido el mismísimo comisionado a decir que sí que era por esa ley, pues al final siempre acabamos siendo los conspiranoicos y los entre comillas, o los populistas, que al final somos los que finalmente tenemos razón en esos temas, ¿no? Y de hecho es que no puede ser más claro, es que George Soros tiene un artículo en El País, un diario español, que dice que los principales rivales o demonios, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, a batir son Hungría y Polonia. No va a señalar a China, no va a señalar a Rusia, no va a señalar a X país, no. Hungría y Polonia son los principales. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado, de que son modelos de éxito que no... Y eso tienen el miedo de que se extender como se está extendiendo a toda Europa y acabar con el chiringuito que actualmente tienen montado, que tengo que decir que lo tienen bien montado, pero que espero que se les caiga. Tal cual, Sergio. Yo también iba a mencionar lo que dijiste sobre lo que se filtró de esta grabación, un ex director de la Open Society. Es muy gracioso cómo desde Bruselas o de todos los sectores socialdemócratas europeos dicen que no existe verdadera libertad de prensa en Hungría o en Polonia, pero luego se filtra un video del exdirector admitiendo la influencia que tiene George Soros en la mayoría de los medios
por supuesto, antioficialistas en esos países, en donde admite que son financiados, que hasta les dan letra, les dicen qué tienen que escribir por parte de la Open Society u otras ONGs o fundaciones que responden al globalismo. Este hombre, que está grabado en una conversación de Skype, que varios fragmentos de la entrevista fueron subidos a este medio húngaro, en donde ya están los videos, no está toda la conversación completa, se ve que van a ir sacando de a pedazos, pero ya está la prueba, existe esta conversación, existen los videos. Entonces es muy gracioso cómo algunos quieren decir que no existe libertad de prensa cuando ya existen pruebas de propia gente que trabajaba para ellos, en donde admiten cómo se controla y cómo hay una misma bajada de línea para aquellos medios en contra del oficialismo. Es una hipocresía que no se puede realmente creer. Y por otro lado, frente a la crisis que está sufriendo Europa, porque casi todos los países están teniendo una gran inflación, algunos países más que otros, ningún país de Europa, por ejemplo, tomó las medidas que sí tomó Polonia para hacer frente a la crisis causada por la inflación, al menos para tratar de hacerle más fácil al bolsillo del polaco las medidas que tomó Polonia, bajando el IVA de los alimentos del 5 al 0%, el IVA del gas del 23 al 0%, el IVA de los combustibles del 23 al 8%, de los fertilizantes del 8 al 0% para ayudar al agro, y de la electricidad del 23 al 5%. No solamente eso, sino que también dijeron que iban a bajar el gasto público en 1.500 millones de euros. Entonces, atacan a Polonia, atacan a Hungría, pero ningún otro país de la Unión Europea o de Europa tomó estas medidas para ayudar al pueblo a, por lo menos, sabemos que no resuelve todo el problema económico, pero por lo menos a la población le ayuda un poco el bolsillo. Por otro lado, si vemos la lista de países y cómo la evolución del PIB entre el 2019 y el 2022, en un tuit de Iván Espinosa, tenemos a Irlanda primero con el 27%, a Luxemburgo con el 9,2% y a Polonia está tercero con el 8,7%. Entonces, intentan atacarlo por muchos lados, sin embargo, ellos tienen resultados económicos. O también, como mencionaste, el tema de la energía. España tiene una gran dependencia de los recursos energéticos del norte de África. La relación Alemania, como también mencionaste, tiene una gran dependencia del gas ruso. Y no están tomando medidas para tratar de cambiar esta situación. No están invirtiendo en nuevas centrales nucleares para por lo menos tener un poco de soberanía energética. Al contrario, Alemania la cerró con todas excusas progresistas, delirantes. Y Polonia, ¿qué hizo? Está por poner en marcha un nuevo gasoducto que entrará en funcionamiento en octubre de este año, gas proveniente de Noruega, y esta nueva obra, cuando comience a funcionar, le permite a Polonia independizarse casi en un 100% del gas que consume actualmente de Rusia. Entonces, Polonia no se queda solamente quejándose de la dependencia energética con Rusia, sino que toma medidas, avanza en obras que le permiten al país cada vez ser más soberano. Definitivamente Hungría y Polonia son modelos a seguir, como lo dijo Santiago Abascal. Por más que a los burócratas de Bruselas les duela y le moleste que estos países no permiten de ninguna manera dejarse aplastar por la agenda globalista, por esta agenda cultural de marxismo cultural, que destruye la soberanía personal de las personas, destruye las familias, las cuales son la base fundamental de cualquier sociedad. Si vos destruís las familias, si vos destruís la inocencia del niño, hipersexualizándolo, como ellos quieren hacer con esta supuesta educación sexual, que quieren que niños de 5 o 6 años se exploren sexualmente, es una locura. No. Mientras ellos dicen que no, así va a ser,
más fácil detectar si son víctimas de pedofilia. Todo lo contrario, si vos hipersexualizás a un niño y le metés estas cosas en la cabeza, van a ser víctimas más fáciles de pedófilos. Como mismo admitió un pedófilo que metieron en la cárcel en Canadá cuando le investigaron conversaciones de WhatsApp que tenía con un grupo de pedófilos. Este canadiense admitía: ahora, gracias a la educación sexual, los niños van a estar más fáciles que nunca. Lo dijo, lo explica Pablo Muñoz Iturrieta en uno de sus videos de YouTube. Pero bueno, volviendo al avance de Hungría y Polonia, está claro por qué los burócratas de Bruselas están tan nerviosos con ellos, porque toman las decisiones culturales y económicas y muestran un crecimiento, muestran soberanía y orgullo de su país y de su población. Sí, totalmente. Es lo que has dicho y lo has resumido a la perfección. Ya en libre mercado avisé de la bajada de impuestos de Polonia y eso al final son decisiones difíciles porque no vas a recaudar el dinero que a lo mejor recaudarías normalmente, pero dejas en una situación a las personas con una facilidad mayor y ayudándoles de verdad, ¿no? Al final la mejor ayuda no es el subsidio, sino es una bajada impositiva para que al final el ciudadano tenga más dinero en el bolsillo y decida en qué gastarlo mejor, que seguramente sea mejor decisión de la que tenga un burócrata de turno, ¿no? Y lo que dices es fundamental, el tema de la dependencia energética que quiere conseguir. En primer lugar es el tema que comenté de las nucleares, que ya tiene pendiente construir 6 reactores nucleares, y luego el Baltic Pipe, que tú habías comentado y que tienes una nota en La Derecha Diario y en el Instituto de Varsovia, que es muy buena, la recomiendo leer. Y que es eso, al final van a cortar el contrato con la multinacional Nord Stream para ya no tener que depender de ellos. Morawiecki ya dijo: no, yo no voy a firmar de nuevo con vuestra multinacional de gas, y lo voy a hacer yo a mi manera y a través de otros gasoductos, y que esta vez lo va a hacer, ¿no? con Noruega. Y es una cosa muy importante el buscar siempre alternativas, tanto que beneficien a tu país como a la población que reside en ella, ¿no? Y al final, en un futuro esto lo van a agradecer mucho y lo van a tener muy en cuenta, o eso esperamos, porque ya no van a tener que depender de Rusia, ¿no? Y lo que comentabas también con el tema de los niños es lo peor que se puede hacer. Ya en uno de los estudios recientes que sacaba Estados Unidos, ya no sé si era el 47 o el 42%, no me acuerdo, ya se identificaba de los jóvenes de Estados Unidos, me parece que de 16 o hasta 35 más o menos, ya se identificaba como miembro LGTB. Entonces creo que eso está creando muchas sociedades, está creando muchas familias, y al final lo que el Estado busca es eso, ¿no? Primero romper todos los valores religiosos cristianos que haya, ¿no? Yendo por la iglesia, yendo por los valores cristianos, diciéndole que son lo peor, que son cosas del pasado, yo qué sé, poniendo mil excusas, ¿no? Y luego el tema de la familia, ¿no? Porque son los dos elementos más, que hacen más oposición al Estado, ¿no? Y que son nexos más difíciles de entrar en la barrera del Estado, porque al final un niño siempre va a confiar antes en su familia o en su comunidad que no en el Estado o el burócrata de turno. Entonces, es lo que están intentando romper, es lo que están intentando destruir, llamándole familia a todo. Ahora parece ser que una mujer con 5 gatos ya es una familia. Ahora parece que tener un animal de compañía es tener es un hijo, y no es así. Una mascota es una mascota, y no hay que darle un valor añadido, y creo que eso es lo que están
todo este intento para bueno, que la demografía caiga y que poco a poco pues vayan instaurando sus chiringuitos para que sobre todo la gente europea dependa más del Estado, de que seamos más dependientes, de que al final tengamos que obedecer al Estado. Hay un ejemplo que pone, por ejemplo, es un nivel de tanta dependencia que nos puede hacer mucho daño, y muchas veces nos preguntamos aquí, pues por ejemplo, cómo sería un sistema sin pensiones públicas, cómo sería un sistema sin educación pública, o yo qué sé, mil cosas que nosotros vemos que es imposible sin que nos lo proporcione el Estado, ¿no? Y hay un ejemplo muy bueno que pone Pastos, que recomiendo que si alguien no lo conoce que se ponga todas sus conferencias porque es buenísimo, el profesor Miguel Ancho Bastos, de que había en un pueblo, no sé si en Pakistán o en un sitio en concreto, de que no habían, ¿cómo se llama? No habían supermercados. Y toda la comida pues la proporcionaba el Estado. Y entonces en el momento que se liberalizó todo y que empezaron a salir mercados, se preguntaban, ¿y cómo vamos a comprar si nunca lo hemos hecho, ¿no? Si siempre ha habido alguien que nos lo ha dado, ¿no? Entonces creo que eso es lo más peligroso, en depender del Estado, y eso es lo que yo creo que están intentando conseguir, el que no tengas que conseguir las cosas con tu trabajo, y sino que tengas que depender. Y hay mucha gente, por ejemplo, que me critica el tema, sobre todo libertarios o liberales, el tema de la demografía, ¿no? El de que se haga por vía del Estado. Y yo siempre digo que las ayudas que pone Hungría concretamente tienen que estar relacionadas con el trabajo. A ti no te dan la ayuda si tú no estás trabajando o tienes unos años cotizados. No es, por ejemplo, vamos a tener 3 hijos y vamos a vivir de la renta o de los subsidios de que nos está generando eso, ¿no? Que si no has trabajado, o si el padre o la madre no está trabajando, no vas a poder conseguir esas ayudas. Y eso es fundamental porque estás incentivando a que la gente que esté trabajando y que ya tenga algo estable, pues quiera tener un hijo, y además que ese dinero lo acabas devolviendo si tienes un hijo, luego si tienes 2 hijos pues es menos, y si luego tienes 3 o más hijos, pues al final no tienes que devolver nada, ¿no? Y creo que eso es muy bueno porque lo que haces es que no haya dependientes, que creo que si se tiene que dar dinero público de alguna manera para incentivar ciertas cosas, pues creo que ese es el mejor objetivo, porque si no, al final lo que creas es gente dependiente que prefieran no trabajar y conseguir eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el ingreso mínimo vital, y yo conozco a gente cercana que son 2 o 3 personas que los 3 tienen el ingreso mínimo vital, se ponen en una casa y con ese ingreso mínimo vital entre los 3 pues pagan todo del mes y llevan ya así bastante tiempo sin trabajar, y muchas veces le dicen, oye, he encontrado este trabajo, tal no sé qué, a ver, mira, te lo dice, no, yo prefiero no trabajar porque aunque no tenga mucho sueldo, estoy aquí viviendo como puedo, pero sin hacer nada, el vago, y haciendo lo que quiero, ¿no? Entre comillas, con las limitaciones que hay. Pero es eso, al final quedar gente dependiente es lo peor que puede hacer un país, y yo creo que lo están haciendo básicamente para su beneficio y para controlarnos mejor. Se argentinizaron completamente, Sergio. Acá lo que comenzó a hacer el kirchnerismo fue para comprar votos, regalar planes sociales para tener siempre esos votantes, esa gente esclava completamente del Estado, en vez de crear trabajo y darles dignidad, no, crear esclavos y que sean siempre futuros votos. Es más, nosotros no tenemos la boleta única como ustedes. Acá es mucho más fácil controlar si la persona votó efectivamente por vos o no. ¿Y con qué los amenazan? Si no votás por el kirchnerismo, te sacan el plan. Es una locura. Sí, exactamente, Cande. De hecho, esto es una muestra de lo que mencionaste vos y lo que viene mencionando Sergio sobre estas irregularidades. Es una muestra de lo que es realmente la política. Ahí me gustaría hacer una distinción fundamental entre política e ideología, porque yo creo que el problema no es la política, sino sí el sesgo ideológico. Y sobre todo el sesgo ideológico viniendo de los que ejecutan
reglas a partir de las instituciones y que después pretenden hacer ver a esas instituciones como neutrales. Es decir, hay una máscara de institucionalidad que oculta lo que realmente es la política, que es defender intereses. Podremos decir, pueden ser intereses del conjunto de la población, del conjunto de los ciudadanos, del conjunto de los compatriotas, el interés nacional, o se puede hablar del interés global. Pero hablar de un interés global en contra del interés nacional sería algo muy polémico y obviamente dejaría todo más que evidente para que uno se posicione. Entonces, obviamente van a elegir la estrategia de maquillar las instituciones como algo neutral, algo que necesitamos, que no podríamos vivir de otra manera sin esas instituciones. Y en realidad nos damos cuenta que es al revés. Es decir, ellos te rompen la pierna para darte las muletas, básicamente. Generan ese impedimento a que los ciudadanos, los compatriotas de cada nación, en el caso estamos hablando de los europeos, no tengan involucramiento, no se involucren ni tengan conciencia de que están en juego sus intereses. O sea, eso es básicamente lo que se está discutiendo y me parece que lo fundamental tanto de Buxadé como de Abascal, de Vox en general, es hacer entender a los españoles que la pelea es entre sus intereses o los globales y que no hay convergencia, porque solamente bajo los intereses nacionales se puede generar un sistema internacional distinto, se puede generar una política internacional distinta e inclusive una cooperación real y efectiva de las naciones europeas, no ya una máscara de cooperación cuando en realidad siempre es imponer algo de arriba hacia abajo. Y bueno, lo vemos con el ejemplo de Polonia, de Hungría. Ahí ya se ve directamente, sin máscaras, lo que es el trato desigual, lo que es la arbitrariedad de la aplicación de la ley y lo que es precisamente lo endeble que realmente es esa supuesta institucionalidad que esconde realmente intereses. Sí, totalmente de acuerdo. Al final yo creo que lo que buscan, y como hemos dicho con anterioridad, es el tema de que seamos más dependientes porque somos más controlables. Si al final no tienes un trabajo propio con el que puedes subsistir y que tú mismo, entre comillas, ¿no?, te recojas las habichuelas y con eso consigas la comida, todo para tu familia, pues obviamente si luego estás dependiendo y te dicen, oye, si no votas por mí, o oye, si no cumples esta ley, o oye, si no haces esto, o cualquier excusa que hagamos que se quiera poner el Estado, pues lo vas a tener que cumplir porque luego vas a tener que depender de otra persona y ya a lo mejor ya no estás acostumbrado, porque nosotros estamos hablando de que ahora actualmente pues a lo mejor se está así 1 año o 2, no sé cuánto lleva Argentina con esto, pero a lo mejor mucho más, pero por ejemplo nosotros no tanto. Entonces, cuando ya tengamos una sociedad que sea que haya sido especialmente dependiente y digan al Estado, ahora es nuestra oportunidad de que ya sea 10, 15 o 20 años, pues a esa gente que la vas a amenazar y que digas, te vas a quedar sin subsidio, te vas a quedar sin paguita, te vas a quedar sin lo que quieras, pues al final esa gente no va a saber hacer otra cosa. Y ahí reside el problema, el que estén tan dependientes, que nunca hayan trabajado o que nunca hayan hecho cosas por su cuenta, que luego los puedas amenazar y no puedan hacer nada y tengan que cumplir lo que tú digas. Y eso es lo fundamental. El otro día salía una noticia en el diario.es, o no me acuerdo en qué periódico, era un medio progre de España, que había una chica que decía, tenía no sé si 24 años o 26, no me acuerdo, y dice, bueno, yo he estudiado una carrera, he hecho un máster, lo que me han dicho para conseguir trabajo, ¿no? Y es el palo. Y esta es una de los grandes errores que hay en la sociedad, sobre todo española, de que yo estudio una carrera, hago un máster y el trabajo no lo tengo que buscar yo, me tiene que llover, porque yo he hecho lo que debería de hacer, ¿no? El estudiar una carrera y sacarme un máster. Y no es así. En primer lugar, porque ahora estudiar una carrera la puede estudiar casi cualquier persona y porque son bastante fáciles. Y un máster ahora, pues lo mismo. Entonces, ya no es
tan diferencial tener una carrera y tampoco lo es tener un máster. Ahora casi cualquier joven un poco aplicado se puede acabar sacando el grado y el máster. Entonces, si tú tienes una mentalidad de hago esto porque es lo que me han dicho y no hago nada aparte de la carrera, pues al final, si no tienes trabajo es por tu culpa, no por la culpa de nadie más. Y eso es uno de los grandes problemas y los que más me encuentro en mi clase, lo encuentro al final en la sociedad española, en amigos míos, en conocidos, no, es que yo hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Y digo, claro, ese fue el problema, no cuestionarte las cosas. Y no me quiero poner a mí como ejemplo, pero hay mucha gente que, por ejemplo, ha hecho lo que yo de coger una red social, escribir por su cuenta, intentar las cosas, tal, no sé qué, y moverse en otros ámbitos que al final no sean solo la universidad, porque coger, estudiar y punto, pues es muy fácil. Hay obviamente carreras que son más difíciles y que no tienes tanto tiempo, pero sí que es verdad que la mayoría de carreras de ciencias sociales o de humanidades pues tienes bastante más tiempo y son más asequibles y ahí tienes que intentar hacer otras cosas, ¿no? Y hoy como por ejemplo tu Candela o demás, ¿no? Que están haciendo cosas, proyectos por su cuenta y que realmente esos proyectos han sido lo que realmente ahora es el trabajo de esas personas y no el hecho de tener la carrera, porque lo que he dicho, tener la carrera la puede tener todo el mundo y por mucho que alguien se haya sacado la carrera con todo matrículas de honor y por ejemplo vaya otra persona, como por ejemplo yo que se ha sacado la carrera con un 7, un 8 o un 6 o un 5, da igual, pero ha hecho todo lo que ha hecho, como hacer artículos, estar en la tele, estar en programas de la radio, tener unos seguidores en las redes sociales, ver que es una persona experimentada, que ha estado con políticos, que ha estado con periodistas, que ha estado haciendo cosas y que se mueve y que tal, dices, pues yo antes voy a contratar a una persona que ha tenido experiencia, entre comillas, en la vida, que no una persona que ha sacado todo 10 y ya está. Porque muy bien, puedes ser un empollón con patas, pero a lo mejor en ciertas cosas de la práctica no lo acabas haciendo bien. Tal cual, Sergio. Para concluir este espacio, podríamos mencionar algunos puntos que destacamos del discurso de Abascal en el cierre de esta cumbre, porque de ahí podemos entender lo que se está gestando. La pandemia aceleró la destrucción de las clases medias, como cimientos de la construcción de las democracias occidentales, ambas necesarias para garantizar la convivencia y estabilidad de las naciones. Asistimos a un extraño momento de alianza entre la extrema izquierda y los peores intereses globales, a quienes no les importan las consecuencias que tienen sus políticas sobre los pueblos. La demanda de las naciones es un nuevo rumbo para los compatriotas, y esa demanda será mayor cuanto más fuertes sean los efectos negativos del globalismo en las economías. Debemos trabajar juntos para llevar a cabo las medidas concretas que los pueblos reclaman y cuya estabilidad está en peligro. Debemos alcanzar un compromiso en materia de reindustrialización, porque varias potencias se benefician de las políticas globalistas mientras ellas no las cumplen y compiten deslealmente. Esta situación nos deja sin soberanía y sin independencia nacional, debido a la necesidad que aquello nos lleva a depender de otros países más hostiles, por lo cual necesitamos un compromiso en una energía eficiente y variada que abarate costos. El camino a seguir es Hungría y Polonia, porque atienden a esas necesidades reales. Ahora bien, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Podría cambiar el escenario internacional esta alianza de patriotas europeos? ¿En qué podría incidir, según vos, Sergio? La verdad es que yo hubiese cerrado el espacio con esa explicación porque me ha parecido perfecta, Candela, pero sí que es verdad que yo creo que esto puede cambiar un poco el rumbo o intentar generar en los jóvenes y en las nuevas tendencias una nueva idea, una idea de que no
que hay caminos alternativos, que se pueden hacer otras cosas y que hay ejemplos, que eso es lo más importante, el decir, mira, nosotros tenemos el ejemplo de Hungría y Polonia, estos han hecho así, lo han hecho así, para que veáis que hay una alternativa real. Y creo que esto es lo importante y lo admirable, ¿no? El hacerlo contra todo y contra todo pronóstico, ¿no? El de ver al mundo que se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Y es al final lo que nosotros vamos a poder ver y lo que podemos, lo que nos puede interesar, sobre todo a los demás países europeos. Ya en Italia, pues Fratelli, según las encuestas, ya es primero. Vox, aquí por ejemplo, ya está a punto de ser segundo e incluso primero, como vayan las cosas, ¿no? De momento está tercero. Luego en Francia está Le Pen y está Zemmour. Luego en Austria pues también el FPO está bastante fuerte. En Hungría y Polonia pues van a seguir así. En República Checa no hay ningún partido de izquierdas que haya entrado en el Parlamento checo. En Eslovenia, Eslovaquia, etcétera, etcétera, pues también están teniendo este éxito, ¿no? Y bueno, yo creo que el Chega, por ejemplo, en Portugal ha sido tercera fuerza. Yo creo que puede ser un cambio importante. Creo que este tipo de unión va a hacer que se replanteen muchas cosas y que podamos salir al final de este conglomerado progresista, como ya en su momento salimos, pero volvimos a entrar del keynesianismo, ¿no? Con la entrada de Reagan y Thatcher, que fue bastante importante y bueno, notoria en el mundo. Pues yo creo que a lo mejor esta puede también ser la chispa, entre comillas, que active los movimientos patrióticos y que se acabe cambiando la estructura progresista y que se vuelva a instaurar una visión liberal conservadora que sea beneficiosa en lo demográfico, beneficiosa en lo social, beneficioso en lo político y beneficioso en lo económico, ¿no? Y eso es el ejemplo que ha puesto Hungría. De hecho, es que el más claro ejemplo es que se han tenido que unir todos los partidos, el Partido Socialista, el Partido Verde, el Partido Liberal, Progresista, hasta los antisemitas del Jobbik, que tienen declaraciones como en el propio Parlamento diciendo, no, en el Parlamento hay demasiados judíos del Fidesz y cosas así, ¿no? Se han tenido que unir toda esa amalgama de partidos, que ya me hubiese gustado a mí ver qué hubiesen dicho si el Jobbik se hubiese unido al Fidesz en unas elecciones, porque hubiese ardido la Unión Europea entera, pero como ha sido con los progresistas, pues se lo vamos a pasar, ¿no? Porque aquí, además la izquierda europea es muy antisemita y la gente no lo reconoce. Pero sí que es verdad que eso, ¿no? De que se ha tenido que unir todo el mundo para intentar desbancar a Orbán y no va a pasar, y espero que así sea. Y así es como se está viviendo en los demás sectores de la sociedad. Tanto, lo reitero porque es una realidad como una casa, tanto progresistas pro mercado como progresistas antimercado, como ecologistas, como feministas, como centristas, todos están en contra de una misma cosa, ¿no? E incluso la extrema izquierda están con ellos, que es no volver a esos valores judeocristianos y a ese modelo alternativo de sociedad que hay. Y así se ve el claro ejemplo de que cuando todos los sectores de la sociedad te están criticando, es que algo bien estás haciendo. Sí, Sergio, sobre todo los sectores de la sociedad que no responden a los intereses de esa sociedad, cabría destacar también, ¿no? Porque en ese sentido se une lo ideológico, hasta lo que mencionaste, ¿no? El extremo de Jobbik y la extrema izquierda se unen en lo ideológico para atacar realmente un gobierno que ha tenido los mejores resultados en muchísimos años dentro de Hungría. Bueno, podríamos decir muchísimos años también porque han tenido claramente la ocupación soviética. Y creo que
digamos, tocar el piso de la extrema izquierda en un gobierno siempre es complicado. Pero se ven los resultados, están a la vista, digamos. Todo eso está a la vista. Y es muy interesante cómo ese fenómeno se termina dando también en España. Yo veo inclusive grupos de lo que realmente se podrían llamar ultras, criticando más a Vox que a Podemos, lo cual es algo increíble, pero se da en muchos países. De la misma manera acá los ultras critican más a la derecha que al mismo que un partido obrero. Es un síntoma que se ve en todo Occidente, al parecer. Sí, de hecho quiero añadir una última cosa a lo que tú decías y que es muy importante, que por ejemplo aquí salió una joven que se llama Isabel Peralta, bueno, que es nacionalsocialista y que en una de las entrevistas que hizo fue diciendo que no, que Vox no tiene nada relacionado con ser fascista ni ser nacionalsocialista, bueno, que literalmente les dan asco y que prefieren votar por su programa económico a Podemos. Entonces, por mucho que le llames extrema derecha, le llames fascista, todo lo que tú quieras a Vox o a los grupos estos del Fidesz, etcétera, etcétera, los mismos nacionalsocialistas o los mismos fascistas están en contra de ese partido y lo que tú has dicho, son los que más lo critican. Entonces, es un poco ridículo intentar encasillarlos en la misma vereda o en la misma... en el mismo cajón, ¿no? Porque son movimientos totalmente distintos, ¿no? Y de hecho La Sexta y varios periódicos así progres la entrevistaron para ver si decía que le gustaba Vox y le dijeron totalmente lo contrario. Sí, le sucede lo mismo a Meloni, que la tildan de fascista, y los verdaderos autoproclamados fascistas en Italia no la apoyan para nada. Así que bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo. Es un placer charlar con vos y esperamos verte en otros espacios. Hasta acá llegamos por hoy. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado acá en Twitter, así como también los que estuvieron por Twitch. Por supuesto, muchísimas gracias a Sergio nuevamente por haber estado. Síganlo en sus redes, Filosofía Política, en Twitter y en Instagram. Este programa va a estar subido en los próximos días a nuestro canal de YouTube, Causa Argentina. Búsquennos, suscríbanse, así no se pierden el programa, aquellos que quieran escucharlo nuevamente. Y pueden encontrarnos en Telegram, Twitch e Instagram como Causa-Argentina. Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias por estar. Buenas tardes y buenas noches.